Buenas tardes. Quiero manifestar mi agradecimiento al Instituto de Estudios Bercianos, a la Junta actual que la ha llevado a cabo y a la anterior, presidida por Mar Palacio, que acogió la publicación de estas memorias. Mi padre nació en El Bierzo, ejerció su profesión de maestro en El Bierzo durante más de 30 años y aquí en Ponferrada, en Aquiana, publicó sus últimos artículos. Agradezco también a todos los presentes su asistencia, porque las circunstancias sanitarias en que estamos inmersos no son nada favorables. Entiendo que todos han hecho un gran esfuerzo para acudir. Para mí y para mi familia es una gran alegría, una muestra de afecto impagable. Sería injusto si no agradeciera de forma especial la contribución a la realidad de este libro a mi hermana Hortensia y a mis hijas Montserrat y Elena. Y voy ya con la presentación. Aclaro que no soy un novelista. He sido toda mi vida un profesor y como tal he redactado con sencillez y espero que con claridad lo que mi padre me contó y otros me han contado de él en un periodo de su vida. Lo he hecho como prepararía un tema para mis alumnos. Mi primera intención era publicar solo el diario de guerra. Ese era mi compromiso. Lo teníamos a punto, y empleo el plural porque iba a ser mi hermana Hortensia la encargada de hacerlo. Yo había escrito el prólogo. Aquello no cuajó, y yo me quedé un poco perplejo, y diría que casi avergonzado conmigo mismo. Su diario había sido el tema de la última conversación que mantuve con mi padre en vida. Nadie de la familia lo conocía ni lo había leído. Yo lo había hecho de niño, en casa y en la escuela. Había episodios que habíamos comentado muchas veces: el frío de Teruel, la sed del Ebro, el tiroteo de las proximidades de la Bandera en la montaña de León, su accidente en el Ebro. Me consideraba con el deber de impedir el olvido. No podía dejar dormir para siempre aquellas páginas que a él le había costado tanto escribir y conservar. Hacía falta mucha constancia y esmero para llevar en la bolsa costal, como él le llamaba, un tintero, unas plumas y unos papeles e ir anotando sus impresiones, aventuras y desventuras. Yo utilicé esa bolsa costal como morral de caza y también para llevar la comida cuando subía a Gistredo a trabajar. Puedo asegurar que si algo destacaba sobre el fondo caqui eran los manchones de tinta, y desde luego no tenía la comodidad de las modernas mochilas. ¿Quién se las hubiera dado? Habría escrito un novelón. Todos los años, en torno al 25 de julio, leía en La Vanguardia las contras de Víctor Amela sobre los soldados de la Quinta del Biberón, y siempre me quedaba con el remordimiento de no cumplir con el deber filial. Tenía a mano cosas de mi padre tan interesantes como las que Víctor contaba. ¿Por qué no explicarlas de una vez? Finalmente pude contactar y hablar con él. Las contras de La Vanguardia y varias conversaciones que mantuvimos sobre Juan Gonzalvo, soldado niño del ejército republicano, cuyos papeles había recogido mi padre, fueron decisivas. Otra vez gracias, Víctor. Al poner manos a la obra, vi que no podía publicar el diario con un mero prólogo. Eran precisas unas explicaciones previas que seguramente sorprenderán a quienes conocían a don Paco como maestro de Lillo, Noceda y Ponferrada, y le oyeron tantas veces hacer las lecturas de la misa tan bien como él sabía hacerlo. Sí, mi padre había sido depurado, pero antes lo habían retirado del escalafón, lo habían separado definitivamente del servicio. Tampoco se pueden entender los problemas que tuvo para ir a la Academia de Alféreces y que en el diario cita varias veces sin estas aclaraciones. Hasta su alias de Nonide responde a un deseo de camuflaje. Yo tenía a mano documentos, recortes de diario, artículos y las numerosas conversaciones que él y yo habíamos mantenido sobre sus tiempos de maestro en Santiago Millas. Pero surgieron algunos detalles que él nunca nos explicó. Mi tío Esteban, que fue la tercera persona de la familia
que vio una copia, llamémosle del papelín del expediente. Eso sí, se lo di sin nombre. Me dijo al verlo, no, eso no es de Paco. Cuando le enseñé la copia original con el nombre, añadió, eso es mentira y ni siquiera Paco lo sabía. Finalmente, la colaboración de nuestro amigo Armando Costillas de Astorga nos llevó a Sindo Castro, alcalde de Santiago Millas, que nos transmitió los recuerdos de su madre y nos aclaró, creo que bastante bien, las cosas. El diario ocupa, pues, el centro del libro y va precedido de esta biografía parcial previa a la guerra y termina con la que yo llamo Guerra de los Papeles, que no finalizó hasta mayo de 1972, cuando el Supremo le reconoció todos los años de servicios que le habían quitado. Sorprenderá a algunos que una persona tranquila y apacible como él estuviera inmerso en estos problemas, pero para mí, para todos sus hijos, es ejemplar, porque nunca dejó que el odio y el resentimiento pudieran con él, ni nos lo transmitió a nosotros jamás. El diario es sencillo, explica las cosas de cada día sin estridencias ni batallitas. No habla de piojos, sarna, cuerpos quemados y otras cosas truculentas que seguro que las habría. Explica de forma llana y natural, como lo haría en otro ambiente más apacible. Cuando le toca luchar, no habla de calar la bayoneta o términos parecidos. Emplea un término muy quirúrgico, operar. Ayer operó nuestra agrupación, operamos alrededor de Villalba, pueblo grande. El enemigo se agarra al terreno, hay que luchar mucho para vencerlo. Dice con total naturalidad, tenemos pánico a las bombas. Dios mío, que no muramos así. Cuando mueren junto a él dos compañeros, Manolo Conchado y Ramón Fidalgo, lo explica con todo detalle, aunque luego, en cartas a su amigo José Conchado, reconoce que no podía aguantar las lágrimas. Posiblemente la única excepción es el tiroteo que, acosados, mantuvieron casi toda la noche del 14 de octubre de 1937 en las proximidades de la Bandera. El enemigo que nos atacó con bombas dejó alrededor de nuestra posición 8 muertos y se veían muchos rastros de sangre. Nosotros tuvimos 3 muertos, 1 desangrado. Explica un par de episodios que podríamos llamar de confraternización, de esos que a veces aparecen en las películas. Una noche en los Pinares de Teruel, los rojos les ponen unos altavoces que entonan el himno de Riego y el pasodoble España-Cañí y les invitan a pasarse a sus filas. En el diario no dice los motivos, pero él sí que me los contó. Les ofrecían mujeres, jolgorio, que ellos tenían, y en cambio en el ejército de Franco vivían como frailes. Sí dice que ellos les contestaron con los acordes dulces de la gaita gallega, las notas majestuosas del himno de Falange y el himno de la Legión. En julio del 38 dice, hemos cambiado periódicos con los rojos. Mi compañero Ángel Murias, alférez del 1er Batallón, me ha invitado a ir con él un día al medio de las líneas, pero no respondieron ellos y no fuimos. Él había ido otro día. Nada explica en el diario sobre la gaita gallega que él pidió y que el Eco de Santiago le remitió un 4 de octubre de 1937. Tampoco me explica nada sobre uno de los temas que me explicó a mí más veces, la preocupación y búsqueda de su hermano Avelino en los días finales de la batalla del Ebro. Recuerdo especialmente una conversación que, por lo que decían, habían mantenido ya otras veces, en esta ocasión con su hermano Pepe de testigo. Analizaban si los morterazos que a tío Avelino atormentaron eran de mi padre, su hermano Paco, o no. No, yo no era, decía mi padre. Bueno, rebatía tío Avelino, eran de la división 82, que era la tuya. A ver, continuaba mi padre, ¿venían de la derecha o de la izquierda de Corbera? Llovían de todos los lados. No, yo estaba en otra zona, no era yo. No lo veo yo tan claro, continuaba tío Avelino. No, yo no era, concluía mi padre, pero claro, podría haber sido. Como esta conversación que presencié y escuché, mi padre me explicó muchas cosas cuyo pozo está en este libro.
Hay fragmentos que realmente son copias literales, porque me los contó muchas veces. La conversación con José Bueno, el fotógrafo de Astorga, que cuando lo vio después de la guerra creía estar ante un fantasma, pues lo creía muerto. Los mataron a todos, decía. La conversación con don Benigno Rodríguez tras el cañoneo que habían sufrido en el Cerro de la Pila. En fin, ustedes lo tienen en sus manos y espero que lo lean con gusto. Todo vaya por su memoria. Muchas gracias. Mi abuelo era un hombre de paz. No le gustaba hablar de la guerra. Cuando sus nietas le preguntábamos, pidiéndole que nos contara historias de la guerra, él no quería. De su diario me quedo con lo que destilan esas páginas tan sobrias, tan escuetas. No perdió el sentido de la belleza. En medio de la guerra tenía ojos para admirar el paisaje, contemplar la luna y ver las estrellas. En medio de la muerte cuidaba de la vida, la suya y la de sus compañeros. En medio del horror de un combate, lloviendo balas, él aguantó a pie firme. Solía decir: si hay que morir, muramos con las botas puestas. Y después, cuando todo acabó, abrazó la paz y le dedicó páginas bellísimas. No quiso perder mucho tiempo ni esfuerzos en buscar indemnizaciones ni reconocimientos. Bastante es, decía él, haber conservado la vida. Y para nosotros, sus descendientes, lo es todo. Si él no hubiera sobrevivido, no estaríamos aquí. ¿Por qué leer este libro? Yo lo recomendaría porque es un testimonio en primera persona de unos tiempos convulsos y difíciles. Nos relata cómo se vivió la guerra en el frente, en primera línea de fuego y también en retaguardia. Nos muestra lo absurdo de una guerra civil, donde los hombres combaten por causas que a veces no comparten ni son las suyas, con situaciones tan paradójicas como que dos hermanos estén luchando en bandos contrarios sin quererlo. Nos invita a olvidar los clichés, a no mirar y juzgar el pasado con etiquetas anacrónicas. Hay que ponerse en la piel del otro para comprender, al menos, un poco. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Hoy se habla mucho de la memoria histórica. Rescatar la memoria tiene un sentido, conocer la historia para no repetir los errores del pasado, pero también para aprender de lo sucedido y buscar la reconciliación en el presente. Se trata de utilizar la historia no como arma para reabrir viejas heridas, sino como una enseñanza para construir la paz. Mi abuelo recordó y guardó muchas cosas en la memoria y en el corazón, pero también supo reconciliar con su forma de actuar y con su misma forma de vivir.